La paz de Dios en esta preciosa tarde. Queremos hoy, a través de estos medios, traerle el próximo estudio del estudio dominical, ¿verdad? A continuación es la lección número 11 y se titula Hijos de la Promesa. Y estamos discutiendo, ¿verdad? Como libro fundamental para estos estudios, el libro de los Gálatas. Así que en esta preciosa tarde, Dios me los bendiga. Les saludamos en el amor de Cristo. Este es su servidor, su hermano y pastor Luis Morales, de la iglesia local, Iglesia de Dios Palm Heights, aquí en San Antonio, Texas. Así que acompáñeme en palabras de oración para comenzar en esta tarde, en este día. Señor, qué precioso, maravilloso es cuando podemos venir delante de tu presencia con regocijo, con confianza, con seguridad y con certeza de que tú oyes nuestras oraciones, Dios mío. Pero no solamente nos acercamos a ti para pedirte, sabiendo que tú nos oyes, sino también nos acercamos a ti para adorarte, para exaltarte, para elevar una alabanza y sacrificar unas alabanzas a ti solamente, porque tú eres merecedor de toda alabanza, de toda gloria y de toda honra, Señor. Así que en esta tarde también te pedimos, Dios mío, que tú en este precioso día nos abras el entendimiento y a través de este estudio de tu palabra podamos comprender lo maravilloso y lo importante que es abrazar la fe en Jesucristo, aceptar el sacrificio de Cristo y por fe creer en las maravillosas bendiciones que tú tienes escritas para nosotros y para todos aquellos que las aceptemos, las abracemos y las practiquemos. Bendice a cada oyente en esta tarde, en este día, y que tú seas con ellos también donde quiera que se encuentren. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Hoy, como les mencionaba al principio, la lección número 11 en el libro fundamental de los Gálatas, por las pasadas clases, y si no me equivoco, unas 2 más o 3 más clases también van a estar fundamentadas en el libro de los Gálatas. Y hoy el tema de esta lección es hijos de la promesa. Hijos de la promesa. Y el lema dice: Cristo libera a los creyentes del pecado y los capacita para recibir sus promesas. Cristo libera a los creyentes del pecado y los capacita para recibir sus promesas. Recordemos como marco histórico, como marco, ¿verdad?, de a manera de introducción, recordemos que Pablo es escogido, Pablo es llamado para predicarle la palabra, ¿verdad?, y llevarle el mensaje del evangelio de Jesucristo a los gentiles, ¿verdad?, a través de ese ministerio hermoso de la predicación. Recordemos, ¿verdad?, que Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo en el camino a Damasco, ¿verdad? Y desde ese entonces Pablo, ¿verdad?, se ha dedicado a compartir, ¿verdad?, el evangelio a los gentiles, ¿verdad?, y a aquellos que Dios les da la oportunidad de que se encuentren, ¿verdad?, en el medio o en el camino de él. Así que, y Pablo en esta ocasión, ¿verdad?, Dios le da una oportunidad de compartir un evangelio con la gente de Gálatas o de Galacia. Y Pablo se los ganó para Cristo. Se los había ganado, ¿verdad?, a través del mensaje de la fe en Jesucristo. Esta gente de Galacia aceptaron el mensaje, aceptaron la fe en Jesucristo, ¿verdad? Y estaban felices, estaban contentos, ¿verdad? Pero llegó un momento donde se levantó un grupo
de judaizantes y comenzaron a inculcarles o a enseñarle unas enseñanzas falsas. Y muy tristemente, esta gente de Galacia se dejó engañar, se dejó, ¿verdad?, confundir, y comenzaron a través de este tipo de enseñanzas falsas que estos judaizantes les estaban enseñando, comenzaron a alejarse y se tornaron atrás y se alejaron de Dios, ¿verdad? Y todo este tipo de noticias y todo este tipo de momento que estaba ocurriendo, ¿verdad?, con estas personas de Galacia, con estos gentiles que se habían convertido y habían abrazado la fe en Cristo Jesús, y que a través de la fe y que a través de la gracia ellos podían encontrar salvación, ¿verdad? Este tipo de enseñanzas falsas que estos judaizantes, ¿verdad?, les estaban enseñando era que no podía solamente la fe en Jesucristo alcanzar en ellos, ¿verdad?, o que tuvieran el entendimiento de que iban a ser salvos solamente por la fe en Cristo. Ellos les decían que tenían que guardar la ley mosaica, que tenían que vivir bajo la ley también para poder, ¿verdad?, obtener o ser partícipes de la salvación, ¿verdad? Y Pablo le llega todo este tipo de noticias que esta gente o estas personas que él se había ganado, que había sudado y se había esmerado, ¿verdad?, por llevar el evangelio, por predicar la palabra, y se había ganado todas estas personas de Galacia para Cristo, ahora en este tiempo se le llega noticias de que se han alejado, que están confundidos, que están abrazando o aceptando otro tipo de enseñanzas, ¿verdad? Y Pablo se entristece, Pablo le da, ¿verdad?, toma una posición, ¿verdad?, de que hasta les habla un poco fuerte y los reprende en cierta manera, ¿verdad? Pero para que se dieran cuenta, ¿verdad?, gloria sea al Señor, como hablábamos en las clases pasadas, ¿verdad?, que no solamente, gloria sea al Señor, ellos se estaban alejando del verdadero evangelio, sino que ellos estaban rechazando el verdadero evangelio, rechazando esa oportunidad, ¿verdad?, de abrazar la fe y vivir bajo la fe, ¿verdad?, que solamente la podemos vivir en Cristo Jesús, ¿verdad? Y son en estos momentos donde Pablo contrarresta, Pablo se levanta en una protesta, y esto lo digo, ¿verdad?, en una manera espiritualmente, ¿verdad?, y va en contra de estas enseñanzas falsas que esta gente de Galacia, cristianos, gentiles, después de haber recibido un verdadero, después de haber abrazado a Cristo o la fe en Cristo Jesús para perdón de sus pecados y poder manifestarse la salvación sobre de ellos, tan rápido se habían alejado, tan rápido, ¿verdad?, ya se habían confundido, ¿verdad?, y habían perdido, se les había olvidado que a través de Jesucristo, a través de la fe, es que somos salvos y recibimos las bendiciones espirituales y aún recibimos la promesa del Espíritu Santo. Y en esta tarde o en este día, ¿verdad?, quiero hablarles un poco a base, ¿verdad?, de este tema, hijos de la promesa. Y Pablo les quiere recalcar, Pablo les quiere volver, ¿verdad?, a hablar de una manera que ellos entiendan que el ser hijos de la promesa, el haber abrazado a través de la fe en Cristo Jesús y poder experimentar esta hermosa salvación para sus vidas o para nuestras vidas, ¿verdad?, en caso de nosotros, era algo importante que no podían tirarlo por la basura o tirarlo por el suelo, ¿verdad?, porque esto costó un precio, costó, ¿verdad?, un sacrificio. Así que quiero leerles una porción bíblica que tenemos aquí impresa para que sepamos de lo que vamos a hablar en este precioso día, ¿verdad? Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, verso 26, y voy a estar brincando algunos versos,
Présteme atención, si quieres abrir tu Biblia, la puedes abrir en el capítulo 3, los últimos versos. Y vamos a estar discutiendo también el capítulo 4, ¿verdad? Algunos versos. Así que de esta manera dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, sirváis a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Decidme, los que creéis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque escrito está, Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, y el cual da hijos para la esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, están en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque escrito está, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero entonces el que había nacido según la carne perseguía el que había nacido según el Espíritu. Así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Qué interesante todo esto, porque todo esto que Pablo está contrarrestando, ¿verdad? Y está hablándole a estas personas de Galacia, es simplemente que este grupo judaizante que venía con estas enseñanzas falsas, les decía a este grupo de gentiles, ustedes no pueden ser salvos solamente por la fe en Cristo. Ustedes tienen que vivir bajo la ley. Ustedes tienen que cumplir la ley. Ustedes tienen que, ¿verdad? Y una de las cosas que enfatizaban mucho era que no estaban de acuerdo porque les decían, ustedes no son circuncidados. Así que ustedes no están cumpliendo la ley. Y si ustedes no cumplen la ley, ustedes no pueden ser participantes de la salvación o de las promesas de Dios para sus vidas. Y Pablo, ¿verdad? A través del verdadero evangelio, a través de la escritura, les había enseñado, les había mostrado y les había compartido, oh, aleluya, las maravillosas bendiciones que a través de Cristo Jesús, que a través de abrazar la fe en Cristo Jesús, ellos también podían ser participantes de las bendiciones, aún hasta de la salvación. No tenían que ser circuncidados, porque
esto no era solamente para los que eran circuncidados o los que no eran circuncidados. Esto volvía mucho más antes de la ley. Les hablaba en la clase pasada, cuando el apóstol Pablo les hablaba y les decía, antes que existiese la ley, ya Dios había hecho un pacto con su siervo Abraham, y que porque Abraham creyó, le contó por justicia. Y la promesa decía que en Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra y que íbamos a ser hijos de esa promesa. Pero todo era por fe. Así que antes de la ley ya Dios había establecido un pacto, y el apóstol Pablo se los recalcaba y se los recordaba. No estéis bajo la esclavitud o el yugo de la ley, ¿verdad? Porque ya Cristo nos hizo libres, ya Cristo pagó el precio, ya Cristo se dio en sacrificio perfecto para que pudiéramos obtener, ¿verdad? Y poder ser participantes de esta preciosa salvación. Así que Pablo también les decía, no me malinterpreten, la ley tiene su propósito. Dios estableció la ley con un propósito, ¿verdad? Y en esta clase vuelve nuevamente el apóstol Pablo a través de la clase, ¿verdad?, que corresponde para el día de hoy, comienza de esta misma manera y nos recalca y nos recuerda cuál era el propósito de la ley. ¿Cuál era el propósito de la ley? Y a fin de cuentas, el propósito de la ley fue establecida. La ley fue establecida simplemente para dirigirnos a Cristo. Porque si ustedes recuerdan en la clase pasada, voy a ver si lo encuentro aquí. Mire, cuando Pablo les hablaba a esta gente de Galacia y les decía que no le malinterpretaran, porque sí él sabía que la ley tenía su propósito. Pero miren cómo él les hablaba dentro del misterio o el propósito divino que Dios tenía para con aún la humanidad desde antes que él estableciera su ley, ¿verdad?, en el monte de Sinaí con Moisés su siervo. Pero desde la promesa que él le dio a Abraham, decía, ¿verdad?, la escritura que la ley fue añadida a causa de sus transgresiones o de las transgresiones del hombre, ¿verdad? Pero que esta ley fue establecida hasta que viniese la simiente por quien fue hecha la promesa. Y él se los dejó muy claro. Así que la ley fue establecida para que nos diéramos cuenta y nos encaminara a que sí necesitábamos un Salvador, a que sí nos diéramos cuenta y pudiéramos comprender que usted y yo, tanto como los que vivieron en aquel entonces, se dieran cuenta de que nos dirigía a la simiente, de que nos dirigía al fundamento, de que nos dirigía a quien es la piedra angular, la roca fuerte, gloria sea el Señor. Ese es Jesucristo. Así que el propósito divino de la ley, a través de mostrarnos, ¿verdad?, que somos transgresores, que violamos y quebrantamos, la ley misma era establecida para que nos diéramos cuenta y entendiéramos que nos estaba dirigiendo a alguien, que por medio de él íbamos a ser salvos usted y yo. Y esta gente también iban a ser salvas porque caíamos en la promesa que Dios le había hecho a su siervo Abraham. Así que mire cómo todo esto encaja poco a poco, ¿verdad? Para que usted vaya alineando todos estos pensamientos. Antes que Jesucristo viniese, ¿verdad?, a la tierra, ¿verdad?, a cumplir con su propósito, ¿verdad?, la ley era como un agente, ¿verdad?, que dice aquí, esto es bien importante que lo quiero recalcar, decía que Dios dio la ley como un agente que restringía a su pueblo, pero al mismo tiempo les revelaba la necesidad que tenían de un Salvador. Y esto quiero leerlo, lo marqué aquí porque no quería que se me pasara por alto. Así que, entendiendo y partiendo de este punto, de esta primicia, de que Dios establece la ley como un agente que restringiera a su pueblo, que restringe a su pueblo, pero que al mismo tiempo les da una revelación de que tenían la necesidad
de un Salvador. Así que la ley nunca Dios la estableció como una meta para que obtuviésemos salvación. La ley Dios no la estableció, ¿verdad?, como algo final para que usted y yo nos diéramos cuenta de que por medio de ella íbamos a ser salvos, sino que a través de la ley iba a ser un ayo. Y esto yo quiero que tú lo entiendas, ¿verdad? Iba a ser un ayo donde nos iba a llevar a Cristo, donde nos iba a llevar a encontrarnos con la verdadera simiente, con el verdadero Hijo de Dios, en el cual Dios iba a enviar en un, ¿verdad?, tiempo futuro, para que usted y yo fuésemos justificados por la fe. Miren qué maravilloso es que esa promesa que Dios le dio a Abraham, en Cristo es cuando comenzamos a verla cumpliéndose, porque a través de la fe somos justificados. Es lo mismo que cuando Abraham recibió la promesa y la creyó y la abrazó, dice la Escritura que le fue contado por justicia. En otras palabras, fue hecho justo delante de Dios, y en la manera en que usted y yo somos hechos justos o somos justificados para con delante de Dios, como único lo vamos a poder obtener es a través de Jesucristo, a través de la fe en Jesucristo. Así que mire esta información que voy a compartir con ustedes. En el contexto histórico, en el contexto cultural de estos tiempos en que se vivía, ¿verdad?, un ayo, como les decía, que la ley era como un ayo, ¿verdad?, que nos iba a llevar, ¿verdad?, a Cristo. Un ayo era una persona asignada y tenía que asegurarse porque lo dejaban a cargo de un niño. Entonces, esta persona tenía que asegurarse que este niño asistiera a la escuela y estudiara cuando llegase a su casa de vuelta después. Así que esto era en el marco histórico cultural, esto era lo que significa en aquel entonces un ayo. Pero sin embargo, este no era el punto que Pablo quería que ellos simplemente se basaran en él, sino que Pablo estaba tratando de establecer de que el ayo significaba, en la enseñanza que él estaba dando, en el área espiritual, que él quería que esta gente de Galacia, estos gentiles, entendieran que el ayo iba a ser, gloria sea el Señor, como estar bajo la ley todavía. Pero que no solamente se quedaba ahí, gloria sea el Señor, sino que él les daba a entender lo mismo, ¿verdad?, que estar bajo la ley. Y en este caso, ¿verdad?, en la interpretación de lo que significaba en el marco cultural histórico para aquel entonces, de la misma persona que una persona estaba bajo la ley, también un alumno estaba bajo el ayo. Simplemente lo que significaba era que este estudiante o esta persona que estaba bajo la ley carecía de una verdadera libertad. Así que, como carecían de una verdadera libertad, aquellos que viven o querían vivir bajo la ley, todavía no se les había manifestado la verdadera libertad, que era Cristo mismo. Así que estos judaizantes todavía no habían conocido, no habían experimentado el gozo de ser libres completamente, no porque vivían la ley, sino que porque podían aceptar la fe en Cristo Jesús. Acuérdense que la semana pasada les estaba enseñando que la ley en sí no solamente son los 10 mandamientos. En el área, en la nación judía, yo les compartía que había más de 600 leyes establecidas que los judíos o aquellos que quieren vivir bajo la ley tienen que cumplirla.
Y les decía en la clase pasada que algunos eruditos y algunas personas, ¿verdad?, estudiosos de la palabra, llegaban a la conclusión de que se les hacía imposible, era imposible para una persona, o aún para los mismos judíos, se le hacía imposible poder cumplir con tantas leyes que estaban establecidas. Y por eso es que a través de esta promesa que Cristo hace, viene en el cuadro, ¿verdad?, en la persona de Cristo, para que entendiésemos que la promesa de la fe ahora se va a cumplir a través de Cristo, y que ya no íbamos a estar más bajo la maldición de la ley, sino que a través de Cristo, aleluya, íbamos a poder encontrar perdón para nuestros pecados y salvación para nuestra alma, y íbamos a recibir la promesa de su Espíritu. Así que le hago esta pregunta a ustedes. ¿Ustedes quieren vivir bajo la ley? ¿Quieren vivir bajo una maldición? ¿Quieren vivir tratando de poder cumplir todas las leyes establecidas, cuando por otro lado se te da la oportunidad que a través de la fe en Cristo, a través de aceptar el sacrificio de Cristo, a través de abrazar a Cristo, no importa que seas judío, no importa que seas gentil, no importa que seas circuncidado o no circuncidado, a través de la fe en Cristo Jesús puedes ser salvo, puedes recibir perdón de tus pecados y puedes ser justificado. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Por eso, aquí en la clase, ¿verdad?, le decía a Pablo, pero ¿por qué seguir los pobres rudimentos si se le está presentando una oportunidad maravillosa? Que a través de Cristo Jesús somos salvos. A través de Cristo Jesús somos benditos, porque caemos en esa promesa que Dios ya había establecido con Abraham, su siervo, de que en él íbamos a ser benditas todas las familias de la tierra. Y Pablo estaba confrontándoles, Pablo estaba hablándoles, aunque un poco fuerte, ¿verdad? Y les decía: ustedes no sean necios. ¿Cómo es posible que ustedes, ya al haber abrazado la fe en Cristo Jesús, ahora son confundidos, ahora están alejándose de las verdades de las Sagradas Escrituras, cuando ya las habéis conocido? Pablo les habló fuerte. Pablo les dijo: habéis comenzado en el Espíritu y ahora están terminando en la carne. Entonces, Pablo les dice ahora, en esta clase, Pablo les dice: ¿sabes qué? Yo te voy a mostrar por la palabra que el sacrificio de Cristo tenía un propósito divino, que la promesa que Dios le dio a Abraham y que ahora se ve cumplida en la vida de Cristo Jesús, fue para bendición tuya, para bendición mía, fue para bendición de esta gente en Galacia, aleluya. Y Pablo se los estaba recalcando, porque Pablo estaba asombrado, Pablo estaba perplejo de que tan rápido se habían confundido y se habían apartado de las verdades escriturales. Así que Pablo les habla, y Pablo habla, ¿verdad?, en Gálatas capítulo 3, en los versos 23 y 9, y le habla de un bautismo, ¿verdad?, de aquellos que somos bautizados en Cristo, somos revestidos de Cristo. Aleluya. Yo me gozo, gloria sea al Señor, porque en el día de ayer tuvimos el privilegio de bautizar a una joven en el servicio, en la iglesia, y había gozo, y había alegría, y había regocijo, y había lágrimas, gloria sea al Señor, de la alegría grande que sentíamos de que jóvenes todavía puedan tomar la decisión de bautizarse y serle fieles al Señor. Pero te tengo que dar noticias, te tengo que confrontar con unas verdades escriturales que tienes que tener muy claro y muy en mente. El bautismo, gloria sea al Señor, por inmersión, el bautismo que nosotros practicamos cuando sumergimos a la vida, gloria sea al Señor, usted bien lo sabe, el bautismo significa, en otras palabras, ¿verdad?, muerte, cuando
somos sumergidos en las aguas por inmersión en las aguas, y al volver a salir, ¿verdad?, de las aguas, somos hechos unas nuevas criaturas, ¿verdad?, bajo ese compromiso de fe y de fidelidad que tenemos para con nuestro Señor Jesucristo. Así que a través del bautismo también la fe nos afirma de que somos hijos de Dios, de que somos hijos de la promesa. Pero algo que quiero que tengas muy claro es que el bautismo no te garantiza la salvación. El acto que usted y yo hagamos de bautizarnos en las aguas no significa que somos salvos. No, lo que significa que somos salvos es que nos bauticemos en las aguas, pero que también seamos revestidos de Cristo. Pero ahí no se queda todo esto, sino que también demostremos un compromiso de vivir una vida que refleje el carácter, la santidad, oh aleluya, de aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario, y por medio de aquel que somos justificados. Y hoy, así mismo como Pablo les enseñaba a esta gente de Galacia, hoy, cuando nosotros reflejamos el carácter de Cristo, cuando nosotros vivimos una vida con compromiso, vivir fielmente para nuestro Señor Jesucristo, y demostramos que en nosotros habita la santidad. Mira, hermanos, por más faltas que tal vez cometamos, porque no somos perfectos, pero de alguna manera, a través de esta promesa de su palabra y de la fe en Cristo Jesús, gloria sea al Señor, la santidad de Dios, la santificación se va desarrollando y manifestando en nosotros, y cada día más nos acercamos al carácter, nos acercamos más a reflejar las características de Cristo. Esto es lo que nos mantiene, aleluya, como verdad, para poder manifestar la salvación. Esta clase de vida, no solamente el bautismo, sino esta clase de vida de la que te comparto, es la que nos puede garantizar por fe una salvación eterna, y un día estaremos reinando por la eternidad con Cristo Jesús, aleluya. Así que a través de la fe, a través de abrazar el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, nos hace partícipes de la promesa grande que Dios le hizo a su siervo Abraham. Así que de la misma manera que él creyó, yo creo. De la misma manera, él estaba diciendo a esta gente de Galacia: ya ustedes habían creído. ¿Por qué se alejaron? ¿Por qué? ¿Por qué se dejaron confundir? Y hoy día esto es lo que pasa mucho en nuestros tiempos, en nuestros días también. Hay gente que conocen la verdad, hay gente que han escuchado la verdad, hay gente que hasta le han servido a Cristo, y por cierta X o Y razón, no quiero justificarte, no quiero señalarte ni quiero juzgarte, porque eso no me corresponde a mí, pero de alguna manera, por algo que sucedió en tu vida, te alejaste, te apartaste, escuchaste tal vez otro tipo de enseñanza y te has apartado de las verdades de las Sagradas Escrituras. Y hoy yo te quiero informar y te quiero mostrar por la palabra, gloria sea al Señor, que como único puedes encontrar salvación, que como único puedes encontrar perdón para tus pecados, que como único puedes ser justificado, como único puedes ser participante de una salvación hermosa y un día morar en los cielos por la eternidad. Es a través de Cristo Jesús, a través de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, y a través de esta fe. Pablo les decía, y es lo que pudimos haber leído en las Escrituras, ¿verdad?, en el texto fundamental de esta clase. Pablo les decía: ¿sabes qué? Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay hombre, ya no hay hembra. Ahora somos uno en Cristo Jesús. Así que a través de esta justificación, de abrazar la fe en Cristo Jesús, las murallas de etnicidad, las murallas de nacionalismo, las murallas de color, las murallas de raza, las murallas de socialización, de lo social, las murallas se caen, porque ya somos uno en Cristo. Ya yo no puedo decir: yo soy de acá, tú eres de allá, yo soy blanco, tú eres negro, yo soy de esta alta sociedad y tú eres de otra clase social. Ya no.
Ya todos somos de Cristo y esto lo hace, aleluya, o sea, es posible cuando usted y yo abrazamos la fe en Cristo Jesús y somos justificados. ¡Qué hermosa es la palabra del Señor! Y cuando la estudiamos y cuando la leemos y cuando la podemos profundizar, gloria sea al Señor, y usted puede comprender por las Escrituras que Cristo es el Señor, que Cristo, aleluya, es el Señor nuestro, gloria sea al Señor, y simplemente yo, simplemente Pablo, simplemente cualquier persona que haya abrazado la fe en Cristo Jesús y haya sido justificado y hoy pueda comenzar a disfrutar de la hermosa salvación que sentimos aún desde aquí, desde la tierra. Cualquier persona, no importa el título, no importa la posición, simplemente somos siervos. Somos servidores, aleluya, porque uno solo es el Señor y ese se llama Jesucristo. Yo simplemente soy un vaso, soy hoy un instrumento en las manos del Señor. Oh, gloria sea al Señor. Y si usted también se deposita en las manos del Señor, usted va a ser un instrumento, un agente de cambio. Oh, usted va a ser un embajador, gloria sea al Señor, del reino de Cristo, donde quiera que usted y yo, oh, Dios nos coloque, o el Señor nos posicione, gloria sea al Señor. No se te olvide, no se nos olvide, somos siervos, somos hijos del Dios Altísimo, somos hijos de un Dios soberano que creó los cielos, aleluya, creó la tierra. Creó esta bella naturaleza, gloria sea al Señor, que existe, de la cual podemos deleitarnos y podemos gozarnos sobre de ella, gloria sea al Señor. Así que Dios, después que da la promesa, Dios que después que establece la ley, Dios encuentra un momento oportuno, Dios encuentra un momento clave en la vida de la historia humana y decide enviar a su Hijo. Pablo les exhorta, Pablo les enseña, gloria sea al Señor a través de la palabra, gloria sea al Señor, que el momento oportuno para que Dios enviara a su Hijo y nosotros pudiéramos ser redimidos, pudiéramos ser libres de la esclavitud, gloria sea al Señor. Y ahora, al ser redimidos, o sea, ser libres de la esclavitud, íbamos a ser constituidos herederos de Dios, de todas las promesas maravillosas, de todas las bendiciones hermosas que Dios tiene para sus hijos, para sus siervos, gloria sea al Señor. Así que Cristo nos redimió, aleluya, de la maldición de la ley. Ya lo compartí la clase pasada, pero aquí en esta lo recalca para que entendamos, gloria sea al Señor, lo maravilloso que causó el sacrificio de Cristo y que en la persona de Cristo se cumple esta promesa maravillosa que a través de la fe en Jesús, usted y yo somos justificados de nuestros pecados. Así que Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. Jesús dio su vida en expiación, gloria sea al Señor, para que usted y yo fuésemos libres. Fue su propia sangre, gloria sea al Señor, la que permitió que pasásemos de la esclavitud ahora a ser libres. Aleluya. Fue el sacrificio de Cristo, gloria sea al Señor, quien hizo posible que nosotros ahora pasásemos o nos convirtiésemos, aleluya, en hijos adoptados de Dios a través de esa promesa maravillosa, ¿verdad?, que Dios le había hecho a su siervo Abraham. Y ahora, como hijos adoptados, ahora, como dice la Escritura, que vinimos a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, lo que significa es que por medio de esta adopción, por medio de esta redención, ahora yo tengo los beneficios completos
que un hijo legítimo tiene, gloria sea el Señor, porque abracé la fe en Cristo Jesús, porque acepté el sacrificio de Cristo, y a mí, aleluya, por cuanto creí y por cuanto abracé el sacrificio de Cristo, se me cuenta por justicia, y a través de eso que yo hago y establezco en mi corazón a través de la fe, yo recibo las bendiciones, aleluya, como un hijo legítimo, gloria sea el Señor. Así que Pablo no solamente les enseñaba, gloria sea el Señor, a los gentiles el área espiritual como hijos y como beneficios que recibiríamos, gloria sea el Señor, aleluya, de las promesas que íbamos a ser partícipes o participar. También Él les dice, a través de la adopción, ahora que son hijos adoptivos y reciben todos los beneficios. Oh, aleluya, el Espíritu, aleluya, viene a morar en nosotros. Viene a morar en nosotros, aleluya, y somos sellados, aleluya, con su Espíritu. Oh, gloria sea el Señor. Ahora venimos a ser propiedad completa del Señor, porque su Espíritu nos sella. Su Espíritu, gloria sea el Señor, pone ese sello sobre nosotros de propiedad, aleluya. Ahora tenemos dueño, ahora tenemos propietario, gloria sea el Señor. Y a través de esta promesa, gloria sea el Señor, de que no solamente somos ahora propiedad de nuestro Señor, sino que el Espíritu que habita en nosotros es el que nos capacita, gloria sea el Señor, aleluya, y nos da identidad de que somos hijos de Dios. Y por cuanto somos hijos de Dios, somos hijos de la promesa. Qué maravilloso es el Señor. Así que, siendo hijos de la promesa, ya no podemos volver a la esclavitud. Ya no podemos volver a nuestra vieja manera de vivir. Ya no podemos dejar que nos engañen con cualquier falsa enseñanza, no. Ahora tenemos el conocimiento de las verdades de las Sagradas Escrituras que nos ayudan. Que a través de la inspiración del Espíritu de Dios, nosotros también somos inspirados y recibimos la revelación necesaria, aleluya, para poder comprender el mensaje de Dios para nuestra vida y para poder permanecer en la libertad que hemos recibido por Jesucristo, por abrazar la fe, gloria sea el Señor. Y mire, qué interesante todas estas cosas, ¿verdad? Y Pablo les hablaba, ¿verdad? De lo que tipificaba Agar, y lo que tipificaba a Ismael, el hijo de Agar, versus lo que tipificaba Sara y lo que tipificaba Isaac. Entonces, él les hablaba a los Gálatas, ¿verdad? Yo creo que esta enseñanza es para nosotros, ¿verdad? ¿Cómo es posible, gloria sea el Señor, que tú quieras vivir bajo aquel linaje que fue hecho según la carne? ¿O prefieres estar bajo el linaje según hecho por la promesa? Aleluya. Yo quiero estar en el linaje de aquellos que somos de la promesa. Por eso yo soy un hijo de la promesa. Por eso, si usted cree en la palabra y abraza, aleluya, la fe en Cristo Jesús, usted es justificado y usted viene a ser un hijo de la promesa a través de esa bendición desde Abraham hasta el día de hoy que se cumple en mi vida por haber aceptado la fe en Cristo Jesús, aleluya. Y créame que yo le pido a Dios, y es mi oración, y yo quiero que de alguna manera usted pueda practicar esta oración en su vida privada, en su intimidad privada, en su tiempo a solas con Dios privado también. Órele al Señor como yo le oro y le digo: Señor, ayúdame
Ayúdame porque ahora que ya conozco la verdad, no permitas que nada ni nadie me alejen de estas verdades de las Sagradas Escrituras. No permitas que nada de lo que pueda acontecer en esta vida humana que yo tengo aquí sobre la faz de la tierra, no permitas que el oro, no permitas que el dinero, no permitas que nada me aparte de las verdades de tus Sagradas Escrituras, porque en ella, en ti, Jesucristo, yo quiero permanecer. Y es que a través de ti yo voy a encontrar, aleluya, que un día esas trompetas sonarán y yo las voy a escuchar, pero no solamente las voy a escuchar, sino que yo creo en lo que dice tu palabra, que aquellos que duermen, aquellos que durmieron en Cristo, aleluya, serán levantados, serán resucitados primeramente, y aquellos que hayan quedado vivos serían arrebatados juntamente con los que se levantaron, que durmieron, porque juntos iban o van a recibir al Señor en los aires, en las nubes, aleluya. Oh, yo quiero irme con Jesucristo, y de la manera única que yo puedo irme con Jesucristo es si yo permanezco fiel hasta la muerte, aún con mis tropiezos, aún con mis caídas. Aquí lo que interesa no son mis tropiezos ni mis caídas. Aquí lo que importa es cuánto, aleluya, yo me levanto y le creo a esta palabra y no me dejo confundir por tantas enseñanzas falsas que hoy día se levantan y tenemos en medio nuestro. Porque el mismo Jesús lo dijo, que en los últimos tiempos se levantarán falsos maestros, se levantarán falsos profetas, hasta se levantarán falsos cristos que vendrán y dirán en mi nombre. Y déjame decirle, gloria sea el Señor, Él nos dijo, Jesucristo mismo nos dijo, mirad que nadie os engañe. Así que ya Dios sabía que todo este tipo de personajes con falsas enseñanzas se iban a levantar, gloria sea al Señor, a confundir, ¿verdad? A confundirnos y a tratar, gloria sea al Señor, de que no creamos en la palabra de verdad, que no creamos, gloria sea al Señor, ¿verdad? En estas enseñanzas de que sí, a través de Cristo, sí, a través de abrazar la fe en Jesucristo, somos justificados, somos salvos, aleluya, y somos libres de la esclavitud, gloria sea al Señor. Yo no tengo que estar sujeto a la ley, yo no tengo que estar sujeto a la maldición, yo no tengo que estar sujeto o tener un ayo delante de mí o encima de mí, aleluya, tal vez limitándome. No, yo soy libre en Cristo. Yo he alcanzado libertad, gloria sea al Señor, a través de Cristo, a través de la fe, de lo que yo creo, gloria sea al Señor, y yo no voy a volver atrás. Yo le digo al Señor, ayúdame a no volver atrás, ayúdame a no caer tal vez en la esclavitud que yo vivía antes. No, ahora yo quiero vivir una libertad, no libertinaje, sino una vida libre en ti, gloria sea al Señor, y nunca apartarme de la verdad. Nunca, gloria sea al Señor, apartarme de las verdades de las Sagradas Escrituras. Y todo esto Pablo se los enseñaba a esta gente de Galacia, pero en lo profundo de Pablo, en el corazón de Pablo, gloria sea al Señor, Pablo también les enseñaba, óyeme, esto para mí es como parirlos de nuevo, como tener dolores de parto nuevamente, porque se los ganó al principio. Se los ganó para Cristo en un principio, porque se esmeró y predicó la palabra y el mensaje de salvación, y se los ganó para Cristo, gloria sea al Señor, aún en medio de lobos, en medio de gente insensata. Pablo se había ganado a esta gente para Cristo, ¿verdad? Y en esta ocasión él dice, pero espérate, tendré que sufrir dolores de parto nuevamente. Esto es como dar a luz nuevamente. Pablo les decía, yo tengo un amor grande por ustedes y me preocupo por ustedes, gloria sea al Señor. Y no me importa sufrir otros dolores de parto, no me importa pasar lo que tenga que pasar, gloria sea al Señor. Pero si esto
gloria sea el Señor, implica a que mis esfuerzos de predicarles el evangelio iban a ser tirados por la basura o por el piso, pues entonces sufro los dolores de nuevo, porque a través de estos dolores yo me los voy a ganar para Cristo nuevamente. Y yo creo que esa es la insistencia que usted y yo, ministro, que usted y yo, miembro del cuerpo de Cristo, evangelista, pastor, misionero, apóstol, maestro, laico, aleluya, tenemos que tener una pasión, gloria sea al Señor, un amor por las almas, aleluya. No solamente las que están perdidas, que nunca han venido al conocimiento de Cristo, sino aquellas que por alguna u otra razón son confundidos y se alejan de los caminos del Señor. Así como Pablo, gloria sea al Señor, que no le importaba sufrir dolores de parto nuevamente, porque se los quería ganar para Cristo nuevamente. Que usted y yo, si sufrimos dolores, si sufrimos cosas en esta vida por querer ganarnos las almas para Cristo, pues que suframos, gloria sea al Señor. Si padecemos, que padezcamos, pero lo vamos a padecer por la causa de Cristo, para que otros puedan alcanzar la salvación y puedan ser libres de sus pecados. Así que el trabajo de Pablo a través de estas enseñanzas era que ellos volvieran al conocimiento de la verdad, a que volvieran a comprender por completo, gloria sea al Señor, que habían dejado una verdad para aceptar una mentira. Y él no quería que ellos se quedaran en esa mentira. Pablo quería que estas personas de Galacia, que habían ya una vez aceptado a Cristo, que aunque aún fueran confundidas y se habían alejado, Pablo quería, gloria sea al Señor, que ellos se tornaran nuevamente al verdadero evangelio, que ellos se tornaran y comenzaran a vivir una vida de fe en Cristo Jesús, y que entendieran que a través de la fe ellos son justificados, que no tenían que vivir bajo la ley, que no tenían que vivir bajo esos rudimentos, sino que abrazando la fe en Cristo Jesús, aleluya, ellos iban a permanecer siendo, aleluya, hijos de la promesa del Señor. Óyeme, y todo esto es a través de una carta. Todo esto es a través, gloria sea al Señor, de un escrito de Pablo que les hacía llegar, porque Pablo no estaba con ellos. Y yo creo que de alguna manera u otra, aunque el mensaje era fuerte, aunque el mensaje era duro, era contundente, gloria sea al Señor, y podía sacudir a muchos, Pablo también sentía tal vez una pequeña frustración dentro de él, porque él no podía estar personalmente ahí. Él no podía hablarles personalmente, pero a través de estas palabras en el Espíritu, Pablo estaba presente, gloria sea al Señor, y estas palabras Pablo sabía que iban a causar efecto, no solamente en la gente de Galacia, sino que a través de las décadas, de las temporadas, de los siglos, gloria sea al Señor, hoy en estos tiempos iban a causar algo maravilloso en la vida de aquellos que escuchamos la palabra y somos confrontados en la palabra. Pablo no se encontraba con ellos. Posiblemente esta carta fue escrita cuando Pablo aún viajaba y estaba en Macedonia, tal vez en su tercer viaje. Pablo no estaba presente, pero ahí con su puño y letra, dirigido y inspirado por el Espíritu de Dios, les escribe todas estas enseñanzas y les dice: yo quiero que ustedes entiendan que ustedes son hijos de la promesa cuando abrazan la fe en Cristo Jesús. Y lo mismo es lo que enseñamos hoy a aquellos que nos escuchan y nos ven a través de estos medios. No te dejes engañar. No te dejes seducir por falsas enseñanzas. Si una vez aceptaste la fe en Jesucristo, mantente abrazando esta fe en Jesucristo. Y yo te recomiendo y yo te aconsejo, gloria sea al Señor, que si te mantienes en esta fe, si te mantienes creyendo de que a través de Cristo eres justificado,
recibes el perdón de tus pecados y puedes, aleluya, experimentar la salvación y te mantienes en este conocimiento, un día tú te levantarás conmigo y moraremos por la eternidad en el cielo, aleluya. Así que tú decides, eres de la esclavitud y de estos hijos que según la carne fueron creados, o quieres ser del linaje de aquellos que somos libres por cuanto hemos creído a través del Hijo de la promesa. Aleluya. Es nuestra decisión, amada iglesia. Es nuestra decisión, amado hermano. Es nuestra decisión, usted que me está escuchando a través de estos medios. Es nuestra la decisión. O soy de los de la esclavitud que permanecen bajo la ley, o soy de los libres que permanecemos bajo los hijos de la promesa. Así que hoy, en esta preciosa tarde, en este día hermoso que Dios nos ha dado, quiero que entiendas algo. En estos dos pactos, tanto el de Ismael como el de Abraham, había una rivalidad muy grande. Había una enemistad muy grande, porque uno había nacido según la carne y el otro había nacido según el Espíritu. Así que, debido a esta grande rivalidad, para aplicarlo a esta enseñanza, según Pablo les estaba dándolo a la gente de Galacia, o aún para nosotros mismos, para aplicarlo a una enseñanza de hoy, gloria sea al Señor, es que usted y yo tenemos que tomar una decisión. Si quiero pertenecer a los de la esclavitud, aquel linaje de los hijos según la carne nacidos, o quiero permanecer en el linaje de los libres, de los hijos nacidos según el Hijo de la promesa. Aquellos, voy a terminar con estas palabras que el autor escribió aquí, que me parecen muy, muy lindas para compartir y para poder cerrar en esta tarde. Dice: aquellos que buscan obtener el favor de Dios a través de la observación de la ley serán contados entre los hijos de la mujer esclava. Pero aquellos que aceptan el llamado, como los gentiles o como aquellos judíos que hoy son cristianos y abrazan la fe y se dan cuenta que a través de la fe en Cristo Jesús somos justificados, entonces regresamos a lo que es verdaderamente nuestra identidad como hijos de la mujer libre, y que somos justificados con Dios a través de la fe. Qué hermoso es vivir por fe. Que esta enseñanza haya calado en lo profundo de sus corazones. No te olvides, sintonízanos para la próxima. El próximo estudio se titula Libres en Cristo. Libres en Cristo, ¿verdad? Y también fundamentado en la palabra del Señor en el libro de los Gálatas. Así que te abrazamos, te saludamos en el nombre de Cristo Jesús y te bendecimos. Y oramos: Señor, gracias. Gracias por este día hermoso que nos regalas. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque a través de estos medios podemos llevar el mensaje de tu palabra a través de estas enseñanzas. Que tú puedas ministrarnos a todos de una manera poderosa, y que a través de este conocimiento de la fe en el Hijo, en Jesucristo, entendamos que un día estaremos reinando por la eternidad en los cielos. Gracias te damos porque somos bendecidos, porque hemos creído
en la promesa. Hemos creído y somos parte de la bendición en lo cual son benditas todas las familias de la tierra, seamos judíos o seamos gentiles. Te bendecimos, Dios, por tu bondad, por lo bueno y por quien tú eres. A ti la gloria, a ti la honra. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. La Biblia dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Te amamos. Hasta la próxima.